lentamente vamos a llegando a una fecha clave, como es la del G20, que se va a realizar aquí en la Argentina, que es dentro de 2 fines de semana. A ver, ¿cómo miramos nosotros el G20 con el ombligo propiamente argentino, que nos creemos el ombligo del mundo? Y no contextualizamos absolutamente nada y ahora nos estamos entrando a dar cuenta qué significa el G20, por lo menos en materia de seguridad. Digo, especialmente a partir de esta semana que se conocieron algunas medidas de seguridad en torno a todo lo que rodea el G20. Una frase me parece muy poco afortunada de la presidenta Patricia Bullrich, de la ministra Patricia Bullrich, diciéndole a los porteños, váyanse de la ciudad. Muy desafortunada. Puedes decir, por favor, que no se acerquen a Costa Salguero, donde va a ocurrir, porque las medidas de seguridad, por el nivel o por lo que significa, tiene otra trascendencia, pero otra cosa es que te invite prácticamente a irte de tu ciudad. Si tiene pensado ir para Buenos Aires ese fin de semana, yo le recomendaría que no vaya, porque cambia la dinámica de las ciudades. Así es en las ciudades en las cuales se ha realizado este tipo de reuniones, donde reúnen a esta clase de líderes. Ahora, hay un par de hechos que entramos a mirar, es decir, entran a ocurrir ataques de anarquistas, bombas por todos lados que supuestamente aparecen, un piloto que supuestamente se vuelve loco y entra a interferir en la torre de control. Todo esto está vinculado al G20. Las medidas de seguridad, hasta dónde va a llegar y hasta dónde va a llegar nuestra paranoia, que avanza más. Luis Vicat siempre es un referente para hablar de cuestiones de seguridad. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? Buen día. Buen día, un gusto escucharlos. Igualmente, cuénteme, a ver, esto lo del G20, ¿tiene algún tipo de antecedente en la Argentina, unas medidas de seguridad tan extremas como las que se están dando a conocer ahora? Sí, ha habido algún antecedente con la visita del Papa anterior en su momento, en la década de los 80, y con la visita de un presidente norteamericano también, pero no tan aceitadas y tan grandes como las del G20 hasta ahora. Este es el mayor despliegue de medidas tácticas y estratégicas de seguridad que se haya visto en Argentina en la historia, ¿no? A ver, pero ¿hay tanto riesgo? ¿Hay tanto peligro? No, no hay tanto riesgo como se puede llegar a pensar. Es más, el Foreign Office de Inglaterra bajó un poquito el nivel de conflictividad de su declaración anterior, que causó gran estrépito mediático en cuanto a que consideraba muy probable un atentado terrorista, y lo rebajó a la calidad de probable solamente. Esto ya habla bien porque han tratado de no generar un clima de pánico, ¿no? Por supuesto. Y luego tenemos, sí, lo que vamos a tener es este tipo de protestas que ya son casi endémicas en los G20, que son de estos movimientos de protesta callejeros, básicamente, que no producen grandes atentados y que se parecen sospechosamente a los atentados pseudoanarquistas que hemos tenido en estos últimos días y que en realidad, si bien son atentados terroristas, persiguen la intimidación pública. Es decir, la diferencia con el fundamentalismo islámico o el narcoterrorismo es que cuando producen un atentado, ya sea con armas propias o impropias, lo que buscan es producir el mayor daño posible en vidas. Poner una bomba en un mausoleo, en realidad, y una bomba de factura casera, no responde a los patrones, digamos, del terrorismo serio, sino de los movimientos de protesta que realizan actos terroristas, por supuesto, que lo son, para infundir temor en la población, pero bueno, no deben pasar a mayores. Y las protestas callejeras seguramente van a ser, digamos, contenidas prontamente, porque hay una serie de anillos concéntricos de seguridad, hay un domo aéreo de seguridad con autorización de derribo, hay elementos tecnológicos militares de los cuales no se debe dar precisiones, pero que están baterías de misiles especializados que están dispuestos a derribar cualquier aeronave sospechosa o cualquier objeto sospechoso que entre dentro de este gigantesco domo de seguridad. Así que yo creo que están dadas las condiciones como para hacer la reunión. Y de hecho, cuando se elige a Buenos Aires, todo este checklist de preguntas ya está contestado en los think tanks de inteligencia de los distintos países que aceptan que el G20 se reúna acá, ¿verdad? A ver, Vicat, le hago más claro y más concreto mi pregunta. No digo que sus respuestas no hayan sido claras y concretas, la han hecho, pero le llevo a
a un oyente básico de la radio, aquí de Corrientes, que me dice, yo justo ese fin de semana me voy a Buenos Aires, estoy esa semana en Buenos Aires, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? A ver, el ciudadano de a pie que no está involucrado y que se está enterando ahora del G20, ¿tiene que preocuparse? Lo primero, sí, no tiene que preocuparse, tiene que ocuparse. Primero tiene que ocuparse en diseñar su visita de manera tal que, conociendo los movimientos públicos de desplazamientos y reuniones y demás que va a tener el G20, debería tratar de evitar las zonas en donde va a haber este tipo de movimientos. No digo ya las zonas selladas, que no va a poder ingresar, pero sí tratar de evitar los aledaños de estas zonas y tratar de hacer otro tipo de visitas, otro tipo de lugares. Buenos Aires es muy rico en lugares turísticos, se puede hacer una muy linda salida paseando tranquilamente, pero debería tratar de evitar y por supuesto circular con toda la documentación personal encima, porque seguramente va a haber controles vehiculares, no solamente en la zona de conflicto, sino en las zonas aledañas, digamos, ¿no? Entonces, lejos del ground zero y de los anillos de contención del primer al cuarto anillo, seguramente va a haber otro tipo de operativos aleatorios de contralor, y entonces hay que tener toda la papelería en regla, y seguramente va a tener ese pequeño inconveniente y nada más. Sí, le pregunto, en este contexto uno mira y dice, bueno, todo lo que va a pasar ahora en materia de seguridad está vinculado exclusivamente al G20. Digo, lo que ocurrieron con las anarquistas la otra vez, lo del televisor ese que apareció en el obelisco, la bomba que era un coso de sábana en Aeroparque, ¿todo va a estar vinculado a eso? No. A mí me parece que esto es lo que se llama false flag, operaciones de bandera falsa, es montar una operación dentro de otra operación. Digamos, el blanco primario sería la reunión del G20 para el terrorismo internacional. Y de pronto hay pequeños grupúsculos que se autotitulan anarquistas y demás, y capaz que responden a algún interés político que pretende introducir un displacer social o un temor, y entonces se meten dentro de la operación y producen este tipo de alertas, falsas alertas, como para crear un clima de displacer, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene la campaña se va a basar, el eje de la campaña política, en el combate a la inseguridad. Entonces, si lo leemos políticamente, ya empezamos a generar este tipo de hechos que tienen una factura muy básica, pero que generan de alguna manera intimidación, o por lo menos generan sentimil, es decir, minutos de radio, minutos de televisión, y se va generando un clima, digamos, de displacer. Me imagino que para un apasionado de la cuestión de seguridad, como usted, estos eventos son únicos con otra mirada, ¿no? Cómo se trabajan los dispositivos de seguridad, cómo se trabaja hoy por hoy a nivel global, ¿no? Realmente es un placer evaluar los diseños estratégicos, los despliegues tácticos. Yo siempre, a mí, mis amigos me hacen chanzas respecto de los partidos de fútbol, ¿no? Claro. Porque en los partidos de fútbol yo estoy mirando a la tribuna, no estoy mirando el partido. Claro. Entonces veo si el desplazamiento, si las barras, qué es lo que va a pasar. Por ahí se puede anunciar algún tipo de movimientos en los paravalanchas y demás. Entonces me dicen, no, mirá el partido, mirá el juego. No, en realidad a mí me divierte, me produce mucho más placer mirar el otro lado, que es un poco lo que uno hace con pasión, ¿no? Sí, uno se imagina así, ¿no? Que también lo debe estar mirando y que lo debe estar observando y hace. Una perlita nada más que quiero, como una suerte de bonus track, de los países que van a estar aquí en el G20, ¿quién trabaja mejor todo esto? ¿Quién trabaja mejor la inteligencia, los dispositivos de seguridad? ¿A quién hay que pedirle algún tipo de recomendación? Y yo diría que a quienes hace tanto tiempo que están, por lo menos 6, 7 meses que ya están preparando el G20 acá, desplegados acá, y en ese sentido, bueno, Estados Unidos y Rusia, el Servicio Federal Ruso es impecable en esta materia, y bueno, la CIA, el FBI, la NSA, la DIA y tantas otras agencias colaterales de Estados Unidos también. Yo creo que en nuestro ámbito son lo mejor, y luego tenemos a Alemania, que también tiene un servicio, y a Inglaterra, que tienen un despliegue de analistas y de análisis de primer orden, así que
en ese sentido creo que ellos son los mejores. No será el único contacto, seguiremos hablando con usted, consultándolo, como siempre lo tenemos de referencia en materia de seguridad. Le agradecemos mucho estos minutos, Vicat. Un gusto y que disfruten el fin de semana y que todo ande bien. Hasta luego. Igualmente, Luis Vicat con nosotros.